Fisiomente Plus, donde aprender medicina tiene sentido. Hola, bienvenidos a Fisiomente Plus. Hoy vamos a aprender cómo funciona la fisiología renal, cómo funciona realmente el riñón y qué hace más allá de producir orina. En este video te lo explico de forma simple y directa. Antes de entender cómo funciona el riñón, necesitamos conocer brevemente su anatomía. Recordemos que cada riñón mide unos 10 a 12 centímetros de largo y se encuentra a cada lado de la columna vertebral, justo debajo de las costillas. Los dos riñones están situados exactamente en la pared posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal. Cada riñón pesa 150 gramos en adultos. Tiene un hilio por donde pasa la arteria y la vena renal, los linfáticos, nervios y uréter, que lleva la orina hasta la vejiga. Su estructura principal se divide en tres zonas: la corteza renal, que vendría siendo la capa más externa, la médula renal, que es la parte interna, y la pelvis renal, que es la cavidad que recoge la orina y la envía al uréter. Como dato importante, deben saber que el riego sanguíneo renal constituye el 21% del gasto cardíaco. Eso equivale a unos 1200 mililitros por minuto. La arteria renal entra a través del hilio renal y se ramifica, formando las arterias interlobares, arterias arcuatas, arterias interlobulares y arteriolas aferentes, que éstas dan lugar a los capilares glomerulares, donde se filtra gran cantidad de líquidos y solutos para formar la orina. Ahora hablemos sobre la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Dentro de cada riñón hay más de 1 millón de ellas. Son las que realmente hacen el trabajo de filtrar la sangre y formar la orina. El riñón no puede regenerar nefronas, por tanto las lesiones o enfermedades renales pueden producir una pérdida progresiva del número de nefronas. Cada nefrona consta de dos partes principales: el glomérulo, que es a través de los cuales se filtra gran cantidad de sangre, y un largo túbulo, que es donde el líquido filtrado se convierte en orina en su recorrido hasta la pelvis renal. El glomérulo tiene una elevada presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio y la totalidad del glomérulo está revestido por la cápsula de Bowman. El líquido que se filtra en los capilares glomerulares discurre por el interior de la cápsula de Bowman y luego por el túbulo proximal que se encuentra en la corteza del riñón. Desde el túbulo proximal, el líquido circula por el interior del asa de Henle, que desciende hasta la médula renal. Al final de la rama ascendente gruesa del asa de Henle hay un segmento corto que se conoce como mácula densa, el cual juega un papel importante regulando la función de la nefrona. Pasando la mácula densa, el líquido pasa el túbulo distal, seguido del túbulo de conexión y el túbulo colector cortical. Los 8 o 10 conductos colectores corticales se juntan para formar un solo conducto colector más grande y se convierte en conducto colector medular, para finalmente vaciar su contenido en la pelvis renal, en la punta de las papilas renales. Ya sabiendo todo esto, vamos a hablar sobre la formación de la orina. ¿Cómo se forma la orina? La mayoría de las sustancias del plasma, excepto las proteínas, se filtran libremente. Cuando el líquido filtrado sale de la cápsula de Bowman, pasa por los túbulos. Su composición se va modificando debido a la reabsorción del agua y de determinados solutos que son devueltos a la sangre, o debido a otras sustancias que pasan desde los capilares peritubulares al interior de los túbulos. Para la formación de la orina se requieren 4 pasos principales, que es la filtración, reabsorción, secreción y excreción. La velocidad con que una sustancia se excreta por la orina depende de las velocidades relativas de los 3 primeros procesos renales básicos. Cada uno de estos procesos está regulado de acuerdo con las necesidades del organismo. Por ejemplo, cuando hay sodio en exceso, aumenta su filtración y se reabsorbe una fracción menor de sodio, lo que da lugar a una mayor excreción de sodio en la orina. Y como cada sustancia del plasma tiene su propia combinación,
Vamos a mencionarlas brevemente. En el caso de solo filtración, la mayoría de las sustancias de la sangre deben ser depuradas, especialmente productos finales del metabolismo, como la urea, la creatinina, el ácido úrico y los uratos. Hay iones de sodio, cloro y bicarbonato que solo necesitan filtración y reabsorción parcial y aparecen en pequeñas cantidades en la orina. Hay productos que necesitan una filtración y reabsorción completa, como lo son los aminoácidos y la glucosa. Estos se reabsorben completamente y no aparecen en la orina. Los ácidos orgánicos bases que tienen filtración y secreción. El filtrado glomerular es de 180 litros al día. Esto quiere decir unos 125 mililitros por minuto. La filtración del plasma es del 20%. Existen dos tipos de nefronas, las corticales, las cuales el 85% de sus glomérulos están en la parte externa de la corteza y se distinguen por tener asas de Henle cortas. Y las yuxtamedulares, que el 15% de sus glomérulos están situados profundamente en la corteza renal, cerca de la médula. Tienen largas asas de Henle. La capacidad de los solutos para filtrarse está determinada por su tamaño y su carga eléctrica. Mientras mayor sea su peso molecular, su capacidad de filtración disminuye. ¿Qué otros factores determinan la tasa de filtración glomerular? Las fuerzas que favorecen la filtración glomerular es la presión hidrostática en el glomérulo y la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman. Mientras que las fuerzas que se oponen a la filtración son la presión hidrostática pero en la cápsula de Bowman o la presión coloidosmótica en los capilares glomerulares. La presión hidrostática en el glomérulo renal se refiere a la presión ejercida por el líquido sanguíneo dentro de los capilares glomerulares. Mientras que la presión coloidosmótica es la fuerza que atrae el agua hacia el interior de los vasos sanguíneos debido a la presencia de proteínas. Una activación del sistema nervioso simpático disminuye el filtrado glomerular, ya que puede producir vasoconstricción de las arteriolas renales. La porción final del túbulo distal y del túbulo colector están formados por dos clases de células distintas. Las células principales reabsorben sodio y agua y secretan iones de potasio. Las células intercaladas reabsorben iones de potasio y secretan iones de hidrógeno. La permeabilidad del conducto colector medular para el agua está regulada por la concentración de ADH o vasopresina. Cuando la ADH es alta, el agua es reabsorbida, con lo que reduce el volumen de la orina y al mismo tiempo se concentra en la mayoría de los solutos de la misma. El ADH es una hormona que se produce en el hipotálamo y ayuda a mantener el volumen sanguíneo al conservar agua, lo que es esencial en situaciones de deshidratación o pérdida de sangre. Otra hormona es la aldosterona, que promueve la reabsorción de sodio, lo que aumenta la retención del agua. Ahora ya sabes que el riñón no solamente orina, él filtra, regula, equilibra y hasta produce hormonas. Si este resumen te sirvió, dale like, compártelo con tus compañeros, suscríbete en Fisiomente Plus. Te explico medicina con lógica, claridad y sentido. Nos vemos en el próximo video.